Bueno, Claudio Bargach es de la ONG Ser Fiscal, ¿no? Así es, al igual que Claudia García de la misma ONG. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué nos pueden decir de todo lo que hemos presenciado respecto? La elección del 2015, la organización electoral, con lo cual no debe extrañar tener las mismas o similares dificultades. Ese es el primer gran marco. ¿Dificultades, trampas o corrupción? Institucional de que esté debidamente acreditado. Y que las autoridades, en este caso la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral, se expida en ese sentido. Con lo cual no quita de igual manera que haya habido una serie de dificultades que se repiten por el mismo hecho de la organización. El año pasado hubo una propuesta de reforma electoral que fue aprobada en diputados, no pasó en la Cámara de Senadores, y era una reforma electoral amplia y profunda que va más allá del sistema de votación, cómo se vote y la característica, que tenía algunos aspectos sumamente interesantes que tiene que ver con algunas de estas sospechas que a veces se plantea, ya sea en elecciones anteriores o en esta elección. Bueno, pero los diputados no lo votaron, entonces lo que quiero saber yo, y me parece que lo que quiere saber la gente también, es ¿qué fue lo que pasó el domingo? ¿Qué pasó con la carga de datos? ¿Qué fue, digamos, por qué todo fue tan, en realidad más que confuso, todo sonó medio como a trampa? Porque en realidad, si vos tenés a un candidato que va ganando, o sea, que gana la elección, y que después, en definitiva, durante todo el recuento de votos va perdiendo, suena un poco raro. Primero hay que aclarar que el escrutinio provisorio no reviste carácter legal, digamos, lo definitivo, y quien tiene validez legal es el escrutinio definitivo. Bueno, eso para aclarar. Sí, pero el escrutinio definitivo no le da bola a nadie, porque son 2 semanas después. El que le da bola a todo el mundo es el escrutinio provisorio con los datos que te vienen de correo. Pero es finalmente el que tiene validez legal. Aclarémoslo. Es una formalidad igual. No, es legal, es la validez legal. Está bien, pero es una formalidad. Porque el escrutinio definitivo es el que proclama al precandidato o al candidato. No lo discuto, lo que digo que es verdad. A ver, el punto en todo esto es que en general los datos que toma como válidos y ciertos la gente son los que se entera el domingo a la noche, sí, no los que le da 2 semanas después. Está bien, pero lo cierto es que la justicia electoral es quien tiene que darle validez legal, no a este escrutinio provisorio, que es una estimación del resultado del conteo que se hace en las mesas. Lo cierto es que luego hay un gran porcentaje de los votos que se han realizado durante los comicios que tienen que ver con votos impugnados, votos recurridos, que van directamente al escrutinio definitivo, que es la justicia la que tiene que definir respecto de la validez o no de esos votos. Con lo cual, digamos, siempre hay un porcentaje que va directamente al escrutinio definitivo, con lo cual siempre va a haber un margen dentro de ese escrutinio provisorio que va a faltar de controlar, de revisar. Eso desde lo formal. Una cosa es desde lo formal. Lo que pasa es que acá hay sospecha de otra índole. Sí, pero yo dos o tres puntualizaciones me parece importante, si te parece. La primera es que, como bien decía Claudia, el escrutinio provisorio es un escrutinio orientativo para la ciudadanía. No, no es orientativo. Discúlpeme, pero no estoy de acuerdo. Bueno, está bien. No, el escrutinio que se hace a la noche no es orientativo. Orientativo es algo que no se sabe si es exacto o no es exacto. ¿Es así? No, no es así. No, porque el escrutinio tiene que ser exacto. No. Los datos que a mí me llegan del correo, acá, o los datos que yo tengo como un periodista en el correo, tienen que ser datos exactos, no orientativos. No, a ver, vos lo estás planteando desde la organización, yo te estoy planteando el ciudadano. Si vos tenés una votación que la carga de datos es muy amplia, como es la provincia de Buenos Aires específicamente, sí, y como no es, por ejemplo, una provincia importante como fue Córdoba, el gobernador más temprano que tarde reconoció: hemos perdido. ¿Por qué? También hay otro valor en ese sentido. Porque la diferencia es que Córdoba era 18 puntos. Exactamente. Entonces, sí, aún cabeza a cabeza, en una distancia... Bueno, es lo que... ¿Sabe qué, Claudio? Lo que me parece que acá estamos esquivándole es al bulto de la discusión real de esta historia. ¿Y sabe cuál es la discusión real de esta historia? Que el candidato A, no importa, sáquele los nombres, el candidato A, que termina ganando la elección, durante todo el recuento en la televisión y en los medios, fue el que terminaba perdiendo. Y en realidad fue el que terminó ganando. Eso parece una picardía, por lo menos, como mínimo, una picardía. Sí. Entonces, lo que en realidad
la discusión en todo esto es cómo hacemos para que eso no se produzca de nuevo. Es muy fácil. A ver. Quien tiene que desarrollar también el escrutinio provisorio es la justicia electoral y no descansar en la organización del Poder Ejecutivo. En este Poder Ejecutivo y en el anterior Poder Ejecutivo lo mismo. Llegamos al punto. Entonces, llegamos al punto. Ese es el punto central, es decir, nosotros seguimos proponiendo históricamente que todo el ámbito de la organización electoral en estos aspectos descanse, o bien en la justicia electoral, o bien en un organismo que sea supervisado por una bicameral del Congreso, por ejemplo, un organismo autárquico y demás, profesionalizado, que se encargue de todos los pasos de la elección y fundamentalmente en esta cuestión de los datos. ¿Qué pasó el domingo? ¿Ustedes tienen una teoría de lo que pasó? ¿Por qué se transformó todo en una especie de bochorno? ¿Por qué llegan los datos? A ver, lo que yo quiero decirles es lo siguiente. ¿Por qué llegan los datos? A ver, vamos a suponer que es como dicen, que iban llegando los datos primero de Bahía Blanca y último de La Matanza, lo cual es un poco difícil de creer. Pero supongamos que sea así. ¿Por qué no lo aclaran? ¿Por qué no aclaran de dónde viene la carga? Porque ya a esta altura del partido y con la informatización que existe a todo nivel, uno podría decir en qué lugar se contó tal voto. ¿Es así? Y que en qué lugar falta contar votos. Pues ¿sabe cuál es la percepción? Perdón que sea un poquito largo con esto. Pues ¿sabe cuál es la percepción que tiene la gente, que tenemos todos cuando vemos una elección? Y cuando me ponen 43%, 32%, que los votos que llegan vienen de cualquier lugar. No que están eligiendo la localidad a donde le fue bien por la mesa testigo al partido que gobierna, para poder cargarlo primero y que después los diarios pongan que ganó o que perdió de acuerdo a la carga. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, se va cargando a la medida que van ingresando los datos. No creo que sea algo que pueda llegar a ser calculado en ese sentido. En la provincia de Buenos Aires, digamos, se dejó de revisar o de hacer el escrutinio definitivo en un mínimo porcentaje que tenía que ver con los votos de comando general y los votos recurridos, como te decía, que era un mínimo porcentaje. Y luego se fue cargando lo que se iban ingresando. No creo que haya sucedido estas denuncias que en principio empezaron a oírse el domingo a la noche. Me parece que no tienen fundamentos claros y precisos. Es muy importante que una mirada ciudadana a esta cuestión y que la política partidaria de cualquier lugar donde provenga se abstenga de algunas cuestiones, nos parece, en pos de esta cuestión ciudadana, porque lo que vos decís perfectamente es, hay sospechas, la carga fue de una manera o no, y quien organiza, que es parte de uno de los competidores, es muy difícil que pueda contestar y que pueda ser despegado de esta cuestión, por eso el refuerzo ese. De igual manera, también es importante destacar la importancia de los fiscales, y también de los fiscales informáticos, es decir, todas las fuerzas participantes del acto electoral están presentes. ¿Por qué no se siguieron contando los votos al otro día a la mañana temprano? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró todo? ¿Por qué se siguió demorando todo? No se demora, es que 48 horas después tenés la elección definitiva. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que el escrutinio definitivo, cuando uno muestra una fotografía, no puede después 48 horas mostrar otra porque la gente te salta encima y cuando hicieron en Tucumán, en la provincia de Tucumán, hablaron de fraude, sobrevolaron la cuestión de la elección con la palabra fraude, cosa que no hubo, porque yo fui a cubrir la elección de Tucumán y no hubo fraude, fue una estrategia pura y lisa para tratar de ganar una elección. Evidentemente la gente estuvo a punto de tomar la Casa de Gobierno. Se armó un despelote, tuvo que venir la policía y todo lo demás porque alguien empezó a sobrevolar la palabra de fraude. Imagínese usted que si tiene un ganador que desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana supuestamente es el candidato A, y después resulta que en realidad no era el ganador, porque el ganador fue el candidato B, y supuestamente los votos fueron escrutados de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, es un poco inentendible que pase eso. Es el proceso así, es el proceso así. Con lo cual, lo que hay que preparar y capacitar a la ciudadanía que entienda que eso es una orientación que cuando se va a dormir a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, capaz no está definida, porque la verdad que el acercamiento fue a las 5 de la mañana. Por eso reivindicamos o reconocemos que el candidato Scioli a las 10, 11 de la noche dijo en su momento, reconozco y he llamado al candidato Macri
porque ha sido elegido. Porque si vos te acordás, en esa elección había como 7 puntos de diferencia, sí, y terminó siendo en 2 puntos. Es decir, la verdad que la política, la organización partidaria en términos generales sabe cómo viene la cosa. Lo que pasa es que no se puede manifestar claramente porque no están los datos oficiales. Y se complica en esta cuestión que tiene que ver con cuando vas cabeza a cabeza, voto a voto. En la provincia de Buenos Aires, hoy una diferencia de 6.000 votos, que mañana puede ser al revés, o 200.000, 100.000 y demás, según lo que cuenta, hacer en el recuento, es una diferencia muy chica, con lo cual genera este tipo de conflictos. Por eso creo que todos los actores, los medios, las ONG, los partidos políticos y los candidatos tienen que prever una cuestión más cauta, más razonable, más pedagógica en esta cuestión, porque la verdad que lo que se recarga, lo que se complica es al mismo sistema político y la sospecha no nos hace bien a nadie, ¿no? No, seguro. ¿Por qué hubo tantos casos de gente, a mí me llegaron un montón, de gente que dijo que fue a votar a una mesa y que después en esa mesa ni siquiera estuvo el voto, se cerraron con 0 votos, por ejemplo? Esas son irregularidades que lo tiene... ¿Pero le llegaron muchas denuncias a ustedes? En ese sentido, no. Lo que nosotros recibimos fueron muchas denuncias en lo que tenía que ver con la demora de la apertura de mesas, porque llegaban tarde los empleados de correo, llegaban tarde las autoridades de mesa, que hubo también mucha inasistencia. Eso pasa siempre, digamos. No, pero en estas últimas pasos nosotros la verdad que recibimos varias denuncias en ese sentido. Faltantes de boletas también fue otra denuncia importante que recibimos y más que nada podemos resaltar esta cuestión que te digo de la inasistencia de las autoridades de mesa y en algunos casos también la falta de capacitación de autoridades de mesa, que es sumamente importante para llevar adelante un comicio tranquilo, ¿no? Vale la pena aclarar cómo es el proceso con esto de 0 votos, que ahí aparece, se ha multiplicado la difusión y demás, sí, que es el recuento definitivo. De nuevo el recuento definitivo. El recuento definitivo es la autoridad judicial con... los telegramas. No, con la planilla que se confecciona el día de la elección y que se da copia firmada a los fiscales. Cada fiscal con su planilla. ¿Y si el fiscal se fue? Bueno, el fiscal tiene que quedarse a recibir la planilla. ¿Y si el fiscal se fue? Bueno, eso es parte de la organización de un partido político. Y entonces es decir, lo que pasa es que si no tenés el fiscal te acuestan, es lo que digo yo. Absolutamente, tenés limitaciones. Por eso... Y bueno, pero lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. Hay un lugar, no voy a decir cuál, de la República Argentina que a los fiscales no les llevaron la comida al mediodía. ¿Sabes lo que pasó? Se fueron todos. Bueno, los fiscales a veces les llevan la comida, a veces no les llevan la comida. Bueno, yo te digo lo que pasa. Vamos en la realidad de lo que yo te digo. Y la realidad, yo te digo, hay partidos chicos que no tienen fiscales. Esta es una elección de 3 fuerzas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, relativamente importantes, que tenían un esquema de fiscales. Tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos como un país tienen en la provincia de Buenos Aires un esquema de fiscales. Bien. Por eso la mirada no tiene que ver en la organización electoral, como está marcado, que queden los partidos políticos por las debilidades estas que vos marcás. Tiene que estar en la ciudadanía y tiene que estar en la organización de la justicia electoral, que es esto lo que proponemos, porque la verdad, que un pibe de 16 años quiera votar y no encuentre la boleta, o al final del día no se cuente esa boleta, debe ser un escándalo para todos nosotros y hay que replantear de nuevo el fondo de la cuestión, que es una reforma política y electoral que nos asegure que estas cosas no pasen o que estas cosas no se sospechen. Claudia, gracias. A los dos por haber venido. Tanda, ya volvemos. Fargo presenta la promo La familia que elegís.